Oh, qué bueno que ya llegaste porque el día de hoy vamos a hacer el ensamblaje de esta computadora, pero algo diferente de como lo hacemos todos los días. Sí, porque en esta ocasión vamos a detallar perfectamente la instalación de cada uno de estos componentes que tenemos aquí. Sí, vamos a explicarlo con lujo de detalle para que tú sepas a la perfección cómo armar una computadora profesional, una computadora de videojuegos, sin problema alguno. Cuando nosotros armamos normalmente una computadora aquí en este canal, nosotros explicamos el porqué de cada uno de los componentes, pero no te explico a la perfección cómo instalarlos. Pero bueno, eso lo hacemos para gente en específico que no le gusta hacer todo esto o que le da un poco de miedo, pero aquí vamos a buscar el equilibrio. Si tú eres de los que prefieres una computadora completamente ya ensamblada, en la descripción de este video vas a encontrar la información para que nosotros la armemos por ti y la enviemos hasta la puerta de tu hogar en cualquier parte de la República Mexicana. Pero si tú te quieres aventurar, también en la descripción vas a encontrar una página donde vas a poder comprar todos estos componentes y armarlo tú mismo, ¿ok? A la perfección como te lo vamos a mostrar el día de hoy. Estos pasos que vamos a hacer van a servirte para computadoras profesionales, para computadoras gamers, para computadoras del hogar, para todo tipo de computadoras, porque tenemos la mayoría de los componentes que normalmente requerimos para esto, ¿ok? Así que bueno, vamos a empezar y quiero que presten mucha atención a todos los detalles que voy a estar diciendo con cada una de las instalaciones de los componentes, ¿ok? Porque de eso se trata, que ustedes presten mucha atención, presten toda su atención, ya lo dije 2 veces, y porque bueno, la verdad sí quiero que presten muchísima atención en esta ocasión, por eso se lo repito y se lo repito, porque si ustedes se saltan algún paso, puede ser que dañen algún componente, ¿ok? Así que no quiero que les pase absolutamente nada de eso y quiero que la armen completamente de 10, ¿ok? Así que bueno, vamos empezando y vamos a poner manos a la obra. Déjenme despegar un poquito de esto y comenzamos con el primer producto, que será el procesador. Una vez que tenemos fuera el procesador de su empaque, vamos a mantenerlo dentro de su blister. El blister es este plástico que tiene alrededor para protegerlo, ¿ok? Entonces lo mantenemos ahí y nosotros nos vamos a ir a la tarjeta madre, ¿ok? La tarjeta madre va a tener un seguro. Esto va a depender de si es AMD o Intel, cómo viene el seguro. En este caso, que es Intel, nosotros hacemos el seguro hacia la parte exterior, o sea, hacia la parte de fuera, liberamos, lo subimos completamente el segurito como lo estoy haciendo, y ahora vamos a dejar esta tapita de plástico ahí, ¿ok? Esto en Intel, en AMD no vienen estas partes, no se preocupen, pero bueno, vamos a levantarlo completamente y ahí vamos a intentar no tocar absolutamente nada, ¿ok? En esta misma toma voy a acercar mi procesador en la parte trasera y quiero mostrarles que el procesador tiene 2 muescas en cada lado, ¿ok? Tiene 2. Esto solamente lo tiene en unas partes en específicas, se dan cuenta, alrededor del procesador no las tiene. Espero las alcancen a ver bien. Ahí está, miren. Ahí se ve una en esta orillita y ahí se ve la otra en esta otra orillita, ¿ok? Se ve perfectamente y tenemos una guía, ¿ok? Tenemos una guía en la parte inferior que esta va a brillar un poquito. Ahí está brillando, ¿ok? Esto no lo tienen las otras orillas para que se den cuenta. Lo únicamente tiene otro circulito, pero esta guía es una flecha. Esta guía la vamos a buscar exactamente alrededor del socket y aquí está. Aquí está exactamente la misma guía. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es alinear completamente el procesador con estas muescas que tiene por aquí. El socket las tiene también y tenemos nuestra guía. Guía con guía, muescas alrededor y únicamente y despacio, sin meter los dedos en la parte baja, lo colocamos muy despacio, dejamos caerlo ahí poquito, ¿ok? Nos aseguramos de que está bien instalado y esto no pasa nada si tiene la tapita, porque únicamente lo que va a pasar va a ser que
la bote automáticamente cuando nosotros volvemos a bajar el seguro y ponemos ahí el seguro de nuestro socket, ¿ok? Entonces con eso instalamos así de rápido el procesador. Ahora vamos con la memoria RAM. Tenemos la memoria RAM ya afuera y esta memoria RAM es DDR4. Ahora, la instalación de la memoria RAM es muy sencilla. Procuren no tocar la memoria RAM en sus pines, ¿ok? Porque algunos de estos pueden hacer un cortocircuito con la grasa o la estática que podríamos tener en nuestro cuerpo, ¿ok? Para eliminar la estática, ya saben, hay que utilizar algunas pulseras antiestáticas y demás. Pero bueno, vamos a venir con la instalación y primero que nada vamos a buscar indicaciones de dónde colocar dos sticks para activar el dual channel y que sea más eficiente el trabajo de la memoria. Lo tenemos por acá. Se pueden dar cuenta, voy a levantarlo un poquito y ahí dice primero en inglés, first. Ay, pero otro el bilingüe. Pero bueno, vamos a ver qué dice en el DIMM 2 y DIMM 2, lo que significa que va a ser este y este. Vamos a abrirlos, fíjense muy bien, algunos no abren de este lado en diferentes marcas, otros sí como esta, abren de los dos lados. Algunos solamente tienen que abrirlos de acá y estos quedan fijos, no se preocupen por eso. Ahora vamos a fijarnos en dónde está esta muesca y en dónde está esa muesca. Se pueden ver a lo largo de toda la tarjeta madre, si alcanzan a apreciar, déjenme hacerlo, ahí están. Ahí se alcanzan a ver perfectamente todas las muescas y esta vamos a nivelarla exactamente donde esté la de la RAM, porque si nosotros la volteamos, pues no van a dar las muescas. La muesca de la RAM está aquí y la muesca del socket está acá, o del slot de memoria RAM, mejor dicho. ¿Ok? Entonces la nivelamos como debe de ir, nos fijamos que sí entre, la ponemos hacia abajo y aquí vamos a apretar con fuerza hasta que haga clic, ¿ok? Tampoco se sobrelimiten porque pueden luego dañarla. Entonces únicamente vamos a hacer esto y hasta que haga clic y así de rápido vamos a instalar la memoria RAM. Antes de continuar con otras instalaciones, voy a instalar lo que se me facilite en la parte exterior, que en este caso sería la unidad M.2, unidad de almacenamiento. Esta es una unidad de estado sólido M.2 NVMe. Esta la vamos a instalar en la tarjeta madre donde tenga la capacidad de hacerlo. En este caso nosotros tenemos aquí, como pueden darse cuenta, aquí tenemos un socket para poder nosotros instalar la unidad de estado sólido, o tenemos otro socket debajo de esto que es donde la vamos a instalar, ¿ok? Déjenme remover esta tapita, que son estos 3 tornillos, y ahorita seguimos. Ya removiendo esta tapita, vamos a encontrar que aquí vamos a encontrar el pad térmico y este va a ser función de difusor de calor para nuestra unidad M.2, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer va a ser instalarla en esta parte también para dividir los canales de las líneas de PCI Express de nuestra tarjeta madre en conjunto con nuestro procesador. Esto que vamos a hacer hace que se saquemos el mayor provecho de nuestras unidades de estado sólido. Se pueden dar cuenta, tiene ranuras y esta siempre va a ir hacia la parte superior. Siempre va a ir a la parte superior, que va a ser donde va a tener el contacto para la disipación, ¿ok? Y las ranuras, aunque tenga una extra y esta no la tenga, no pasa nada. Ese es el tipo de conector y al final de cuentas es 100% compatible este M.2 con esta unidad de estado sólido, ¿ok? La mayoría son compatibles, no se preocupen, ¿ok? Entonces para instalarla únicamente vamos a hacerla hasta el fondo. Y ahora vamos a poner un tornillito que debe de tener la tarjeta madre, no lo trae la unidad de estado sólido, ¿ok? Lo trae la tarjeta madre entre sus tornillería y las cosas que vienen dentro de la caja, para que la busquen ahí y no la busquen dentro de la caja de la tarjeta madre, porque luego hacemos eso normalmente, ¿ok? Para instalarla es simplemente así de rápido. Si no trae el postecito, también el postecito lo va a traer la tarjeta madre. Ahora vamos a quitar la protección del pad térmico y vamos a instalarla con cuidado, ¿ok? Entonces la ponemos por aquí, la alineamos antes de sentarla, la alineamos a donde va a quedar y listo. Ponemos la tornillería nuevamente, ¿ok? Entonces ahí quedó alineado, ponemos la tornillería nuevamente en su lugar y listo. Ya instalamos una unidad M.2.
Ahora vamos con la instalación del disipador. ¿Ok? Aquí van a tener que usar los recursos extras que les va a traer su disipador para poder instalar cada uno de los disipadores que ustedes vayan a tener, porque cada uno de los disipadores son diferentes. La mayoría, pues bueno, va a tener un anclaje para poder nosotros poner el bloque o poner el disipador si es por aire y demás cosas. Así que aquí en este paso se van a apoyar con el manual, ahora sí, el manual de su disipador, que siempre tenemos que leer los manuales, pero en este caso, pues este disipador, pues ya viene un poco preensamblado y únicamente vamos a hablar acerca de la instalación de este en específico y también la instalación de los ventiladores, ¿ok? En este caso tenemos aquí un radiador, como se pueden dar cuenta, de 240 milímetros. Ay, ya se está yendo. De 240 milímetros, el cual, pues bueno, lo vamos a poner en la parte superior de nuestro gabinete. De hecho, déjenme hacer esto un poquito a un lado para que ustedes puedan ver dónde lo vamos a colocar. Vamos a hacer el gabinete hacia acá. Entonces nosotros lo vamos a colocar en la parte superior del gabinete. Pueden colocarlo en la parte frontal para que sea un poquito más eficiente. ¿Por qué? Porque en la parte superior va a tomar algo del aire caliente que está en el interior, va a atravesar el radiador que tenemos por aquí, va a atravesar el aire y lo va a sacar, ¿ok? Entonces lo va a sacar. Entonces, si nosotros lo colocamos en la parte frontal, podemos hacerlo un poco más eficiente y pues va a tener el aire completamente fresco y va a calentarse a través del radiador y va a aventar aire caliente hacia el interior. Entonces, aquí hay que hacer un equilibrio con los componentes y pensar cómo va a ser mejor para nuestro ensamble. Pero en este caso, pues les quiero hablar también de cómo van a saber hacia dónde avienta el aire el ventilador. De la parte donde está el ventilador suelto completamente, donde no tiene sujeciones o donde no tiene pues los soportes para que este gire, es de donde va a absorber el aire, ¿ok? De aquí lo va a tomar. De aquí lo va a tomar y por acá lo va a arrojar, ¿ok? Por la parte donde está el soporte. Esto lo van a identificar rápidamente con cualquier ventilador que en la parte trasera tiene donde sujeta estas aspas y por la parte frontal está completamente libre. Aquí no hay absolutamente nada, ¿ok? Entonces, de esta manera toma aire y por acá la va a sacar. Entonces, vamos a ponerlo y vamos a primero instalarlo en nuestro procesador. Ok, así que vénganse para acá porque nosotros ya tenemos pues los brackets que vamos a usar, que ustedes van a ver su manual de su disipador en específico para ver cómo van los brackets, pero en este caso así va a ir este lo vamos a poner por la parte trasera de la tarjeta madre y va a ir directo a nuestro procesador, ok. Esta parte de aquí, pero debemos de poner pasta térmica primero al procesador, así que vamos para allá. La colocación de la pasta térmica. Aquí hay muchas maneras de cómo colocarla. Una de ellas y la más simple y más rápida es colocar el tamaño de un arroz, algo grandecito, justo en el centro del procesador, ¿ok? Entonces, para que esta pasta solamente se disperse cuando ustedes van a colocar el bloque o su disipador. Pero yo lo que hago normalmente es esparcirla. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque así yo evito cualquier error de la disipación de la pasta, porque cuando nosotros lo instalamos de esta manera, se suele no ir a todos los rincones de nuestro procesador y pues puede dejar a algún lado de nuestro IHS, que es esta tapita del procesador, descubierta sin pasta y puede hacer que como no tenga bien el contacto, pues tal vez pueda elevar un poquito las temperaturas, pero al final de cuentas ustedes deciden completamente cuál técnica usar. La de la gotita es la más sencilla, la más rápida y bueno, yo lo que estoy haciendo aquí es esparcirla también para tener una capa súper delgada. Como se dan cuenta, esparcimos completamente todo, dejamos una capita súper delgada y ahora sí vamos a poner nosotros el bloque de nuestro disipador líquido. En este caso, pues nosotros ya estamos con esto prepuesto, quiero ponerlo en algún lado bien.
Nos aseguramos de remover, porque aquí normalmente traen plásticos y demás. Remover el plástico que venga, eso fíjense muy bien. Y algunos ya la traen preinstalada la pasta, ¿ok? No se preocupen, pero en este caso no la trae, entonces vamos a instalarla. Y nosotros vamos a poner de la manera en que debe de ir el bloque, y en este caso es de esta manera con este disipador en específico, ¿ok? Eso fíjense muy bien en su manual. Y únicamente vamos a apretar hasta donde nos dejen. No intenten apretar más allá, no intenten darle muchísima fuerza porque van a lograr quebrar algo o barrer los tornillos y después no lo van a poder quitar. Entonces lo que hay que hacer es llegarlos completamente todos y hacer una cruz en el apriete. Ahorita les voy a mostrar cómo hacer una cruz. En este momento lo estoy haciendo. Podemos hacerlo de esta manera. Y apretamos aquí, apretamos en el otro, apretamos después en un lateral y luego del otro lado. O sea, hacemos una cruz para hacer el apriete, y esto ¿qué va a hacer? Que baje uniformemente nuestro disipador, o bueno, nuestro bloque, y sí cubra perfectamente el procesador. Y así de rápido nosotros vamos a instalar el disipador y ya vamos a tenerlo listo para ponerlo dentro del gabinete, todos estos componentes. Ahora vamos a hacer la colocación de la fuente de poder antes de meter la tarjeta madre. La colocación de la fuente de poder y la colocación de la tarjeta madre, los demás componentes, obviamente primero que nada debemos de quitar los paneles laterales, y como vieron este gabinete ya no lo trae, y para quitar los otros normalmente traen tornillería en la parte trasera o traen tornillería en la parte frontal, como sería en este caso este gabinete. Para removerlo normalmente traen palanquitas y es muy fácil. No se compliquen con la eliminación de las compuertas de nuestro gabinete porque es algo bastante sencillo. Si ven ustedes que no sale, que no está saliendo, entonces tengan cuidado, no lo están haciendo bien porque salen muy fácil y rápido. Entonces ahora vamos a colocar la fuente de poder en nuestro gabinete y eso es bastante sencillo. Únicamente vamos a requerir los 4 tornillos que van alrededor y vamos a ubicar dónde va la fuente de poder. En este caso, en este gabinete en específico, va en la parte inferior, ¿ok? Y vamos a colocar nosotros el ventilador hacia la parte inferior. Como se pueden dar cuenta, este gabinete tiene aquí orificios para que la fuente pueda tomar aire completamente fresco de la parte inferior y meterla a través de su ventilador, como está en esta posición. Entonces la fuente de poder va a ir dentro del gabinete de esta manera y vamos a atornillarlo en los 4 puntos de esta otra manera. Déjenme conseguir unos tornillitos para ponerla. Ok, aquí conseguí unos tornillitos largos que lo voy a dejar aquí, el cual tiene una rosca completamente... una rosca un poco más gruesa porque tenemos diferentes tipos de tornillos y tiene una rosca un poco más gruesa. Normalmente estos tornillos van a encontrar diferentes estilos que ahí está, ahí se debe de ver bien, ¿ok? Ahí disculpen el desenfoque, pero bueno, si no lo alcanzan a ver, de todas maneras estos tornillos vienen en la caja de su fuente de poder y estos nosotros pues son los que tenemos por aquí y vienen diferentes modelos, no se preocupen si no es exactamente igual a este porque vienen en diferentes presentaciones, de hecho esta es una de las que menos van a ver, así que no se preocupen si ustedes no lo ven de esta manera, ok, pero bueno, ahora vamos a instalarla. Para instalarla únicamente hay que meterla, como les dijimos, ventilador hacia la parte inferior, la deslizamos adentro. Nos damos cuenta que entre perfectamente los tornillos en cada uno de los agujeros que tenemos, de los orificios, y empezamos a atornillar uno por uno. Debe de ser bastante fácil, no deben de tener complicaciones para hacerlo y háganlo con cuidado porque también los pueden barrer, ¿ok? Pueden barrer los tornillos y olvídense. Al rato no van a poder sacar su fuente de poder, al rato no van a, ya van a tener que vender, mejor dicho, su gabinete con la fuente de poder, porque si los barrieron y demás, y ven, así de rápido, y así de fácil, sencillito, sin hacer presión, sin tener complicaciones ni nada, así debe de entrar y listo, así de rápido instalamos la fuente de poder. Algo que me faltó mencionar es que hay algunas fuentes de poder que son semimodulares o modulares, lo que significa que no vienen con todos y cada uno de sus cables preinstalados.
Eso ustedes va a ser su tarea personal y ver cuáles cables van a necesitar y preinstalarlos antes de instalar la fuente de poder. Porque como yo ya tenía todos los cables preinstalados y necesarios, por eso únicamente me fui directo a la instalación. Pero en su caso, si su fuente de poder no trae todos los cables preinstalados y necesitan ustedes instalar los necesarios, pues tienen que fijarse muy bien. En este caso, que si tengo todos los necesarios, únicamente hacemos la instalación. Si no, lo hacen antes para que no tengan complicación en intentar ponerlos una vez ya puesta. Así que ahora vamos a poner la tarjeta madre. Antes de instalar la tarjeta madre, nosotros nos tenemos que fijar que los postes, sí, los postes estén preinstalados en nuestro gabinete o nosotros vamos a tener que instalarlos cada uno de ellos. ¿Cuáles son los postes? Los postes son estos que vemos por aquí. Quería ver si tenía alguno suelto por acá, pero no. Son estos postecitos que deben de venir preinstalados, ¿ok? O estos, ¿cómo podemos llamarlo? Tornillos tal vez. No, tuercas. Tornillos son los que vamos a poner sobre ellos. Tuercas que ponemos sobre estos, sobre la placa y hace que tenga una elevación. Ahí se puede ver perfectamente estos. Estos son los postecitos y esto lo traen preinstalado la mayoría de los gabinetes. Lo que vamos a ver nosotros es si esos postecitos que están preinstalados dan a la perfección con todos y cada uno de los orificios de nuestra tarjeta madre. Únicamente vamos a poner la tarjeta madre sobre la placa que ya está. La metemos hasta el fondo, nos aseguramos de ponerla donde debe de ir y vemos que sí, en este caso todos los postes son los preinstalados, son los que vamos a necesitar. Si ustedes tienen una tarjeta madre un poco más pequeña, a lo mejor los postes no van a ser por ese lado y muchos de los gabinetes traen esta herramienta para poder quitar fácilmente el postecito y moverlo hacia donde debe de ir con la tarjeta madre. También es algo que se fijen muy bien si vienen en preinstalados y demás, porque necesitan sí o sí atornillar todos y cada uno de los postes de la tarjeta madre para que quede bien sujeta. Entonces ahorita lo que voy a hacer es empezar a instalar cada uno de los tornillos para asegurarla. Eso es un paso bastante sencillo. En este momento que estoy poniendo los tornillos, quiero darles un tip. Los tornillos tienen también diferentes tipos de roscas. Esta es una rosca fina y tenemos la rosca estándar que fue la que pusimos con nuestra fuente de poder. Entonces en este caso, para ustedes averiguar cuál es, únicamente intenten meter el tornillo. Deja por aquí, creo que se ve bien, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Ok, ahí se ve bien. Entonces lo que hacen es darle vueltas un poco fácil, un poco sin nada de fuerza ni demás y ver si sí atornilló y en este caso vean, llegó hasta el fondo sin problemas. Muchas veces los tornillos que son rosca fina e intentan meterlo en este estilo de rosca, pues empiezan a barrerlos y demás. Todo, les recuerdo, todo debe de entrar así de fácil. Así de fácil, no deben de tener complicaciones para que este entre, porque si es así, es que ese tornillo no va ahí, así que mucho cuidado con eso. Antes de instalar el disipador en la parte superior, vamos a pasar primero que nada los cables, porque si nosotros pasamos primero, o bueno, instalamos primero el disipador, luego vamos a tener complicación para pasar los cables. Entonces es un tip bastante bueno hacerlo antes, pasar todos los cables de alimentación como el EPS, que es el que alimenta nuestro procesador antes. Déjenme, de hecho lo levanto, lo buscamos por acá, denme un segundito, lo buscamos por acá. Y ahorita lo que vamos a hacer es pasarlo por la parte superior. Como se pueden dar cuenta, lo vamos a instalar en la parte que nos está diciendo que va perfectamente en la tarjeta madre. A ver si pueden ver. Ahí dice, estos son los conectores del EPS. Este, como es una tarjeta madre tope de gama y que tiene muchas fases de poder, nos da un conector todavía extra para el EPS. El EPS normal que van a encontrar va a ser el primero que está por acá. Vamos a quitar esto, vamos a ver si alcanzan a ver, ahí. Este va a ser el que normalmente van a encontrar y aquí tenemos uno extra, que es este, para poder nosotros hacer overclocking y demás cosas. Si no instalan este de un lado, no hay problema, pero no hay problema mientras ustedes no quieran hacer overclocking, porque este va a ser el que va a entrar al juego cuando hagamos overclocking y demás cosas, ¿ok? Este va a ser la alimentación normal y también le da un poco más de estabilidad al sistema con procesadores de tope de gama como es el Core i9. En este caso,
los que yo tengo preinstalados son únicamente 4 que normalmente van a encontrar así, que dice para CPU y trae su ganchito. Y el conector también trae su ganchito. No se ve muy bien, pero viene de este lado, por aquí, miren. Ese es un ganchito. Entonces, lo que vamos a hacer es posicionarlo hacia ese lado. Posicionarnos, darle la vueltita un poquito, despacito y con paciencia, porque estos son los más complicados porque están arriba. Y ven eso. Los empujamos, hacen clic y así es fácil. Por el momento vamos a dejarlo libre porque en este caso en la fuente de poder no los tenemos. Así que no se preocupen si ustedes no los tienen, pero pues no vayan a hacer overclock y demás cosas. Así que ahora sí, vamos a conectar, a empezar a conectar también el bloque. Vamos a conectar el bloque de agua y todo porque este es el conector de la bomba y es el conector RGB. Estos cables, estos cablecitos, deben de traerlos su sistema de enfriamiento líquido para poder hacer la conexión RGB, ¿ok? No se preocupen, esto no va directamente a la tarjeta madre, esto no va directamente, por ese lado no se preocupen, así que bueno, vamos a poner este por acá. Y vamos a buscar el de la bomba de agua. La mayoría de las tarjetas madres viene el de la bomba de agua. Y este normalmente viene especificado bien como CPU pump o de diferentes maneras. Nunca lo pongan en el de CPU fan, ¿ok? El de CPU fan es el que encontramos por aquí. Y acá está, pump fan, ¿ok? Ventilador de bomba, pump fan, ¿ok? Entonces ahí vamos a conectarlo. Lo que vamos a hacer es pasarlo por atrás para tener una mejor gestión de cables. Que eso también vamos a trabajar ahorita y lo ponemos. Todos estos tienen sus conexiones en específico. Si no encuentran, pónganlo en uno de System Fan o uno de Extra. No lo pongan en el principal, ¿ok? Y a este también lo vamos a pasar para atrás, que vamos ahorita a conectar sus cables. Vamos a pasarlo todo por atrás, ¿ok? Y aquí en el de CPU Fan vamos a conectar los ventiladores. En este caso, pues viene un hub en este disipador que nos va a conectar los dos a un hub que vamos a conectar aquí. De hecho, déjenme buscarlo que no sé dónde lo dejé. Ok, aquí está mi hub que les decía de los ventiladores. Este lo voy a pasar por la parte trasera. No lo vamos a dejar aquí, lo vamos a meter por acá porque pues vamos a hacer gestión de cables, todos los cables van a ir en la parte trasera. Y este que controla los ventiladores de nuestro disipador sí va a ir directamente al que dice CPU Fan, ¿ok? Y para instalarlos tienen sus muescas, tanto el ventilador, con el conector de los ventiladores, que es de esta manera, como el conector de la tarjeta madre. Miren, acá hay uno más libre, ¿ok? Que se alcanza a ver, que ahí tiene, ¿dónde va a ir? Miren, así. ¿Se fijan? Tiene un caminito, tiene unos rieles. A ver si enfoca, a ver si enfoca. Un poquito más para arriba, si quieres a la cámara. Más para arriba a la cámara. Ahí. Ahora sí enfoca aquí. Ahí está. Ahí estamos. Vean nomás. Qué chulada. Entonces, ahí pueden ver completamente la muesca o, bueno, la guía. Y aquí tienen las guías. Entonces, únicamente lo van a instalar de esta manera. Así. Y entra fácil. ¿Vieron? Entra súper fácil. Pero este lo vamos a instalar donde debe de ir. Y como este se esconde un poquito más, por eso les di el ejemplo con el otro. Debe de ir en el de CPU Fan. Si ustedes no ponen los ventiladores en el CPU Fan, lo que va a hacer es causarles un error al inicio del sistema, bueno, al inicio del BIOS, ¿ok? Va a decirles que está mal. Pero bueno, ahora sí, pasamos eso para atrás y pasamos todos los conectores de nuestros ventiladores para atrás porque allá atrás está el hub. Si no tienen un hub ustedes, pues los conectan primero a la tarjeta madre, ¿ok? Y después pasan sus cables para atrás donde no se ven. Entonces una vez que los pasamos para atrás, ahorita los estiramos de ahí atrás. Y ahora sí vamos a poner con 4 tornillos el disipador en la parte superior. Miren, por acá. Vamos a poner con 4 tornillos. ¿Dónde van? Ahí está, mira. 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a poner ahorita los 4 tornillos y listo. Así de rápido instalamos el disipador. La instalación de las unidades de almacenamiento es bastante sencilla. Estas, como se pueden dar cuenta, pues tenemos conectores. De este lado tenemos conectores SATA, que son los universales
que se utilizan tanto en discos duros de 3.5, discos duros de 2.5, esto es el tamaño, como en unidades de estado sólido de 2.5. Ya instalamos anteriormente una unidad de estado sólido, pero que es NVMe, que va por el PCI Express ahí en la tarjeta madre, pero esa es diferente a estos casos, ¿ok? Entonces, unidad de almacenamiento de este estilo se conecta bien fácil. Primero que nada vamos a necesitar un cable de datos, esto lo tienen en su tarjeta madre. Este es el cable SATA de datos, ¿ok? Tienen esta forma, que esta forma es exactamente la misma que tienen las unidades y embonan completamente por cómo vienen. ¿Ya vieron? Su conector. Este te dice, o sea, no lo puedes poner de otra manera, no se puede poner acá, no puedes poner de otro lado, simplemente va en esta posición y hasta que haga clic. Así de fácil va a ser la instalación del de datos. El otro de datos va a ir a la tarjeta madre. La tarjeta madre tiene exactamente los mismos tipos de conectores y en este caso tenemos 6 conectores en los cuales vamos a conectarla de la misma manera. Así de fácil. No se preocupen tanto por el orden, que en la actualidad los controladores de los SATAs son bastante rápidos para encontrar en cuál está instalado cada una de las unidades. Anteriormente sí era muy necesario, de hecho tenías que poner hasta cuál era esclavo y cuál era principal y demás en otro tipo de conexiones como IDE y eso, pero eso olvídenlo, ¿ok? Ahora estamos con las SATAs, que es mucho más sencillo y fácil de conectar. Ahora la conexión de la alimentación, que es el otro que tenemos por acá, va a venir directa. Este cable viene desde la fuente de poder, lo estiré hasta este lado, pero este cable viene igual al de datos, únicamente que el doble de largo. Vean esto. Es igual al de datos, solamente que el doble de largo, y la muesca viene del otro lado, exactamente del otro lado. Entonces este va a ir en el otro que tenemos, así de fácil. Se va a conectar y listo. Eso es exactamente lo mismo que vamos a hacer con el disco duro, ¿ok? Vamos a conectarlo donde va y vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, antes de hacer estas conexiones, porque primero quería que ustedes las vieran, vamos a ponerlas donde deben de quedar las unidades. En este caso tenemos bahías extraíbles, bahías para instalación rápida, en este caso con estos gabinetes de Deepcool. La mayoría ya vienen estas bahías de instalación rápida, si no, se instalan directamente en el gabinete, en alguna posición. Hay algunas que simplemente se tienen que poner ahí y se atornillan en las partes laterales o por abajo y demás. O se instalan en algún lado donde esto sea directo. Esto lo van a averiguar con el manual de su gabinete o ustedes viendo si trae bahías para sacar. En este caso, con la instalación de las bahías, vamos a ver hacia dónde vamos a dejar las conexiones, que es hacia la parte trasera. Ahí pueden ver, dejamos las conexiones hacia la parte trasera, que va a ir así, ¿ok? Va a ir así, clic, clic, clic. Entonces los dejamos por atrás para poder pasar los cables por ahí. Y ahora sí atornillamos de esta manera, ponemos por ahí y le ponemos su tornillito, ¿ok? Esto en los 4 tornillos para dejarlo bien asegurado, y vamos a hacer lo mismo con el disco duro. Como va en la parte trasera, vamos a dejar los conectores hacia la parte trasera, vamos a colocarlos bien. Si los colocamos mal, no se preocupen, solamente van a tener que quitarlo y volverlo a poner, y en este caso vamos a buscar los orificios que den, ok, casi hasta adelante, ok. Listo, ahí tenemos 4 orificios para poder nosotros poner nuestro disco duro. Y estos igual, así que déjenme atornillarlos por ahí, miren esto, déjenme atornillarlos por aquí y ahorita los instalamos. Ok, ya que le pusimos sus bahías, vamos a conectar primero, en este caso la unidad, esta así, vamos a pasar por donde les dije el cable y vamos a traer de la parte trasera hacia la parte frontal el cable de alimentación para pasarlo también antes por ahí. Ok, esto es para mero gestión de cables. Entonces antes de instalarlo, déjenme pasar bien este cablecito por acá. Antes de instalarlo dentro de, vamos a ver las muescas, aquí están, le ando dando vuelta. Entran hasta el fondo, con cuidado, que pueden quebrar esa conexión, lo tienen que hacer completamente con cuidado. Entonces jalamos los cablecitos, en este caso es de esta manera, su gabinete puede ser diferente. Buscamos que den en las guías y listo. Así de fácil, instalamos la unidad, ponemos el tornillito para que no se nos mueva.
Y ahora vamos a voltear el gabinete para poner el disco duro. Ahora vamos a poner el disco duro y aquí tenemos otra bahía libre para otro disco duro que lo colocamos de esa manera como este. Se pueden dar cuenta, podemos poner otro disco duro por acá, lo vamos a dejar porque vamos a ahora instalar este que, como les dije, vamos a dejar hacia la parte de fuera las conexiones para poder ponerlas después de que lo instalamos. ¿Se dieron cuenta? Ahí lo puse. Pongo el tornillito. Todo, como les digo, debe entrar fácilmente. Se les complica mucho es porque lo están poniendo mal. Entonces, ahora lo ponemos por aquí. Aquí normalmente utilizo los que vienen en L. Los que vienen en L para que no tener que doblarlos tanto. Pero esto, como es mera demostración, pues no se preocupen, no pasa nada. Entonces, ahora tomamos los dos cables de datos, ¿ok? Y los podemos ir instalando. Y esto me queda la posición aquí, miren, la tarjeta madre, que ya les mostré cómo. Y tiene su misma muesca, no se preocupen por eso. Yo creo que no ven bastante bien como yo lo estoy viendo desde este lado, pero no se preocupen, ¿ok? Entonces me faltó únicamente la alimentación de este disco duro. Entonces el cable, lo mismo y listo. Ahí está. Así de fácil como instalamos en la unidad, también el disco duro. Rápido y sencillo, y vamos acomodando obviamente todos los cables para que no empiecen a estar sueltos. Ahora vamos a conectar todos los cables en la tarjeta madre, todos los cables que tiene este gabinete, todos los cables que tenemos que vienen de la fuente de poder y todo lo necesario para que trabaje. Primero los voy a pasar de la parte trasera hacia la parte frontal y comenzamos con este de 24 pines. El de 24 pines tiene un seguro, este de 24 pines, déjenle doy vuelta, tiene este seguro que se mueve, el cual pues nos va a dejar que quede completamente asegurado hacia el conector largo. El de 24 pines es obviamente muy fácil de distinguir, es muy largo y es el único conector tan largo que tiene la tarjeta madre. Y este, pues únicamente le damos el giro, vemos que estén alineados todos. Y listo, hasta el fondo. Súper, súper rápido. Ahora vamos a continuar con el de USB 3.0. Voy a pasarlos de atrás hacia adelante poco a poco y voy explicándoles cada uno de estos. ¿Ok? El USB 3.0 muchas veces viene en la parte lateral de 24 pines o viene en la parte de abajo, ¿ok? Dependiendo de la tarjeta madre. En este caso viene aquí. Y el USB 3.0 lo van a identificar porque tiene esta forma. Es idéntico en todas y cada uno de los gabinetes. Todos y cada uno de los gabinetes es idéntico, tiene esta forma. Y en las tarjetas madres tiene esta otra forma, ¿ok? No hay similitudes con otro. Y de hecho acá hay otro conector. Entonces tenemos dos para USB 3.0. Este es el 1, este es el 2. Entonces, el que más fácil se nos acomode, podemos hacerlo así. O dejarlo todo por afuera y hacerlo así. Creo que se ve más estético el pasarlo por acá, alinearlo. Este sí háganlo con mucho cuidado. Tiene también una muesca que entra en la muesca. No los va a dejar ponerlo del otro lado porque la muesca va a chocar. Entonces aquí tiene una muesquita que creo que sí alcanzan, sí alcanzan a ver perfectamente esta muesquita. Entonces esa, lo que vamos a hacer es ponerla alineada y despacito. ¿Y ven eso así? Así de rápido entró. Entonces vamos a ir acomodando más cables. Ahora vamos a empezar a pasar los cables de la parte trasera hacia la parte delantera de nuestro panel frontal. Tengo un video completito explicándoles múltiples tarjetas madre cómo van a instalar esto, porque estos conectores son para poder encender la computadora y para monitorear que esté funcionando el disco duro y monitorear pues que esté prendida la PC, ¿ok? Entonces estos, les digo, tengo un tutorial completo, pero les explico rápidamente. La mayoría de las tarjetas madres vamos a encontrarlo en la parte inferior, ¿ok? Los conectores para poder nosotros encender la PC y todo eso los encontramos en esta parte. Y tú dices, pues ¿cómo lo voy a hacer, Proto? Pues bueno, vienen debajo de estos, vienen marcados. Es únicamente fijarse bien que en esta parte, bueno, de hecho esto no lo trae abajo. Ya viste que no lo trae abajo, lo trae aquí. ¿Ok? Ahí dice, no lo van a poder enfocar perfectamente, creo yo, porque está muy pequeño, o sí, ¡oh, sí se puede! Entonces, aquí vamos a ver que del lado izquierdo, los primeros que están pegados a mi dedo, dice Power LED y dice el de abajo HDD LED, lo que significa que los dos primeros pines de la parte superior de los dos primeros pines de la parte superior de ese,
son los de Power LED y los dos de abajo son los de HDD LED. Leyendo exactamente lo mismo, los que van al lado del de Power LED son los de encendido. Entonces voy a poner primero, a ver si alcanzan a ver, voy a poner primero los de HDD LED y ahí les dice cuál es el de más y cuál es el de menos, únicamente es fijarse. Pero el de más es el de la parte de fuera o el primero, por así decirlo, vean así, ¿ok? Creo que se empieza a ver o se ve 2, 3. Y luego el de menos es el lateral. Esto lo van a traer especificado todas las tarjetas madre, simplemente hay que buscar. Y como vimos que el de Power LED, perdón, el de encendido, el Power Switch, va al lado del de Power LED, pues únicamente lo instalamos al lado del de Power LED. Así de rápido, así de sencillo. Les digo, tengo un video tutorial explicándoles muy a fondo esto, por si se quedaron con alguna duda, pero todo viene especificado siempre, no, ya sea abajo o arriba de este conector, ¿ok? Ahora vámonos a pasar más cables y como se pueden dar cuenta hay que tener cuidado de que no se nos zafen estos cables. Como les dije, quedan como un poquito sueltos, pero hay que dejarlos bien porque tenemos que seguir pasando cables por ahí. Así que ahora vamos a pasar los de USB, también por este mismo lado. Así que tenemos cuidado que no se venga. Y los de USB tienen tapado uno de sus orificios y dice USB, ¿ok? Tiene tapado uno de sus orificios y los conectores de USB también dicen USB normalmente o no tienen uno de los pines. Y se dan cuenta que es exactamente la misma posición donde este no tiene marcado, donde este lo tiene tapado, ¿ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser únicamente conectarlo así y así de rápido. ¿Ya vieron? Está muy sencillo el hacer esto, únicamente hay que fijarnos. Y ahora nos vamos por el último, el del audio frontal. También este tiene un orificio tapado y dice HD audio o dice audio únicamente. Tiene un orificio tapado y este siempre lo vamos a encontrar pegado a nuestro sistema de audio de nuestra tarjeta madre, que es este lado. Se fijan, hasta está dividido el audio de nuestra tarjeta madre y ahí él está justo a mero abajo. Siempre lo vamos a encontrar de este lado de las tarjetas madre. ¿Ok? Entonces únicamente alineamos donde no está el orificio, bueno, donde está tapado el orificio y vemos donde aquí no tiene orificio. Creo que sí se alcanza a ver. No tiene orificio, perdón, no tiene pin. Ahí mero. ¿Ya vieron? Vamos a ponerlo así. Creo que tapo mucho. Y vean eso. Estoy intentando que vean a lo mejor y ahí listo. Se dan cuenta únicamente que ve los pines y demás. Todos los demás pines son entre USB, son para poder nosotros poner otros puertos de comunicación, poner ventiladores, poner el RGB y demás cosas. Cosa que pueden verlo en el manual de la tarjeta madre. Y hablando de RGB, nuestro sistema de enfriamiento líquido tiene ventiladores con RGB, los cuales pues vamos a conectar ahí abajo. Así que vénganse otra vez para acá, acérquense. Y tenemos dos tipos de conectores de RGB, de 3 pines o de 4 pines. El de 3 pines viene capado uno de ellos, que va a ser para únicamente de 5 voltios. Y nuestra tarjeta madre ahí lo trae, la mayoría la tiene, ¿ok? Entonces vamos a buscarlo donde están y vamos a conectarlo. Estos también son súper delicados, no hagan esfuerzo y entran bien fácil. También salen muy fáciles, pero entran muy fácil. No hagan esfuerzo en lo absoluto porque pueden quebrar los pines. Y ahorita les muestro cómo vamos a conectar acá atrás, que de hecho vamos a hacerlo de una vez. Vamos a girar la computadora tranquilamente y vamos a empezar a conectar a un divisor que trae nuestro sistema de enfriamiento, pero esto va a ser dependiendo, esto es dependiendo de los cables RGB que tengan y de todo eso. Y en este caso este disipador es así, entonces únicamente los ponemos así, buscamos todos los que vengan de ahí del disipador líquido y los vamos conectando fácil. Facilísimo. Ahora vamos a un paso muy importante que es la colocación de la tarjeta de video. La tarjeta de video nosotros vamos a buscar dónde va a ser la mejor opción para instalarla y siempre va a ser el primer puerto PCI Express. ¿Ok? Este conector va al puerto PCI Express y este de 16X, perdón, al PCI Express 16X porque tiene completamente la línea, las 16 líneas
completitas, porque estos son de 1X, este es de 16X y este vamos a encontrar de 8X. Y de hecho físicamente están capados a 8X estos dos. Por lo tanto, si nosotros queremos aprovechar las 16 líneas, tenemos que conectarlo a esto. ¿Por qué queda capado el de abajo? Porque normalmente cuando nosotros conectamos dos tarjetas de video, la segunda y la primera se convierten en de 8X para ponerlas a trabajar simultáneamente. Entonces esto elimina pues las otras 8 líneas para poder hacer un trabajo en conjunto. Así que no lo instalen en la segunda, instálenlo en la primera para tener todas las líneas de PCI Express, todas las líneas de comunicación y poderle sacar el mayor provecho por sí sola a la tarjeta de video. Entonces lo que vamos a hacer es ver cuáles son los puertos de expansión de la parte trasera que tenemos que eliminar, porque este tiene el tamaño de 2 puertos de expansión, ¿ok? 2 puertos de expansión. Entonces lo que vamos a hacer es quitar estos dos. Eso va a depender también mucho de su gabinete, el cómo quitarlos, pero en este caso, pues únicamente hay que remover un tornillo de la parte trasera y vamos a remover los dos que ya señalamos anteriormente. Vamos a hacerlo con un desarmador. Los dos que señalamos anteriormente porque son los que van primero a la línea y el segundo que va hacia abajo. ¿Ok? Entonces, quitamos el primero. Cuidado. Quitamos el segundo. Y una vez que ya lo removimos, pues ahora sí, vamos a colocar la tarjeta de video en esta posición. Vamos a hacer que esta parte quede hacia la parte trasera del gabinete, esta parte alineada hacia el PCI Express de la tarjeta madre y así de fácil. Primero vamos a abrir este seguro, ¿ok? Entonces lo alineamos como les estoy diciendo, se fijan que entre de todos los lados, con mucho cuidado y tiene que entrar fácilmente, como siempre les digo. Vean esto, así. Entonces queda hasta el fondo, asegúrense que quede hasta el fondo, que se quede cerrado el seguro de la parte trasera, ¿ok? Entonces ahora sí está colocada y vamos a poner los tornillos de seguridad para que esta no se mueva nada, ¿ok? Entonces vean, rapidísimo ponemos los tornillos de seguridad y una vez que ponemos bien los tornillos de seguridad, ahora vamos a poner el conector de alimentación, que esos vienen de la fuente de poder. Entonces vienen de la parte trasera, vamos a sacarlos por acá. Y estos vamos a verificar cuáles necesitamos. En este caso, la RTX 2080i pues tiene un montón de conexiones, ¿no? Entonces, y no un montón, sino que tiene todos los 8 pines de un lado y tiene los otros 8 pines del otro lado. Entonces lo vamos a necesitar completito. Si tu tarjeta de video tiene menos, fíjate, se pueden remover, que serían 6. Únicamente son 6 u 8 los conectores de las tarjetas de video. Ve, podemos remover el otro. Pero en este caso sí necesitamos los 8, sí necesitamos completito. Entonces lo aseguramos y vamos a fijarnos que este va completamente al revés, va hacia la parte de abajo. Entonces lo volteamos con cuidado y lo conectamos, ¿ok? Y tiene un seguro, ¿ok? Por eso nos dimos cuenta que va hacia la parte de abajo, porque este seguro obviamente no va a entrar aquí en ningún lado, entonces entra en la parte de abajo donde está el segurito. Entonces hacemos lo mismo con este, lo ponemos de manera en que quede pegado y de hecho tiene unas pestañitas ahí. No se alcanzan a apreciar muy bien, pero tiene pestañitas. Entonces lo empalmamos, se lo dejamos junto y ponemos hacia donde va. Listo, hacemos clic y listo, queda bien sujeto. Fíjense que queden hasta adentro y bien sujetos, que no se vayan a caer con los movimientos o algo así. Y ahora sí, terminamos de hacer todas las conexiones de la tarjeta madre. Ahora nomás nos vamos a ir a la parte trasera de nuestro ensamble. Vamos a ir a la parte trasera de nuestro ensamble y vamos a terminar de hacer todas las conexiones de los ventiladores y las otras cosas que mandé para atrás. Como les dije, tengo un hub y ahí voy a conectar los ventiladores de la parte superior, voy a conectar el ventilador de la parte trasera y voy a aprovechar a conectar el ventilador de la parte frontal. Entonces, acérquense un poquito y vamos conectándolos. Vamos a conectarlos hasta la parte de acá. Vamos a conectar, vienen de los ventiladores y fue el que le puse al del CPU fan, ¿ok? Entonces, vamos haciendo la organización de cables porque debemos de dejar impecable también nuestro ensamble por la parte trasera.
Entonces ponemos, ok, ya conectamos todos ahí, no vamos a necesitar conectarlos a Molex. Y ahora lo que vamos a trabajar es en gestionar los cables. También tengo un video completito para darles múltiples fases de cada uno de los gabinetes y mostrarles cómo van a hacer la gestión de cables. Normalmente tenemos otras conexiones como este SATA que viene libre, que viene desde el gabinete, y obviamente hay que conectarlo a nuestro conector SATA de la fuente de poder. Así que buscamos, es lo mismo, como si estuviéramos conectando un disco duro, es lo mismo, lo ponemos hasta el fondo y listo. Ok, entonces ahora lo que prosigue de ustedes es que instalen no instalen, sino que pongan, bueno, se instalen los cinchos y todo para poder empezar a sujetar todos y cada uno de estos cables y hacer la gestión de cables que siempre hago en todos los ensambles. Tengan mucho cuidado, rutéenlos por la mejor parte, estos júntenlos para que no salgan en la parte frontal, como estos también encincharlos, empezar a trabajar con cada uno de ellos para que quede todo impecable en la parte trasera. No lo voy a hacer porque, bueno, creo que tengo demasiados videos donde les muestro cómo pueden ustedes hacer esto, así que no va a ser necesario en lo absoluto que lo haga, pero sí háganlo ustedes, por favor, muchachos. Sí háganlo ustedes. Y ahora lo que voy a hacer es encender esta máquina. Después de que ustedes hagan todo esto, lo de los cables, encienden la máquina y vamos por un resultado final. ¡Y listo! Así de fácil, así de sencillo. Cualquier persona puede armar una computadora con paciencia y haciéndolo todo con mucho cuidado. Los cables, todos los conectores son muy fáciles de ubicar. No vas a tener mucha complicación, no va a haber mucho problema en el de que puedas llegar a quemar algo. Sí, bueno, sí puedes llegar a quemar algo si te equivocas, pero el detalle está en tener mucha paciencia y fijarse muy bien en cada una de las conexiones para que tú no tengas complicación alguna, ¿ok? Esa es la ventaja de estos videos que pues compartimos todas y cada una de las cosas que en verdad necesitamos fijarnos para hacer la instalación. Así que ya no tienes un pretexto para decir que no puedes armar una computadora porque es algo bastante sencillo, únicamente hay que fijarnos bastante bien. Pero bueno, pues eso es todo de este video. Te recuerdo que si tú eres nuevo por acá y te gustó este video, te suscribas al canal y si no te gustó, pues puede ser que el próximo te guste, así que suscríbete al canal. Y también síguenos en todas y cada una de nuestras redes sociales porque también tenemos muchísimo contenido que compartirte por allá. En esta ocasión estuvo Servidor Proto con ustedes y nos vemos en un siguiente video. Bye.